Bienvenidos a un nuevo capítulo del libro de Belleza en lugar de ceniza de la conocida predicadora Joyce Meyer. Vamos a ello. Capítulo 8. Culpa y vergüenza. La vergüenza no debe confundirse con la culpa y la condenación. La culpa es un gran problema en nuestra sociedad porque hay mucha gente que la padece. El diablo quiere que todos nos sintamos mal con nosotros mismos. Jesucristo dio su vida para que fuésemos justificados, o como me gusta escribirlo, justificados. Fuimos creados por Dios para sentirnos bien y justos con respecto a nosotros mismos, pero debido a la presencia del pecado en el mundo y a la naturaleza pecadora heredada por el ser humano, no podemos hacer todo bien. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos imparte o nos da el don de ser justos. Por fe, estamos justificados ante Dios. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos dice lo que Dios hizo por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Lo que debemos ser aprobados y aceptos y en buena relación con Él por su bondad en Él. Dios envió a Jesús para redimirnos, pagando para rescatarnos del diablo, a quien nos habíamos vendido como esclavos del pecado, para restaurarnos, para hacernos como se suponía que fuésemos en el principio. Fuimos creados y redimidos por Dios para justicia sin vergüenza, culpa o condenación. No hay condenación en Cristo. Por consiguiente, no hay ahora condenación, culpa o error para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por supuesto que si seguimos la dirección del Espíritu Santo, nunca haremos nada mal, por lo que la culpabilidad no tiene cabida como para echar raíces. Pero como somos humanos, nadie está exento de cometer errores, como señala nuestro Señor en Mateo 26:41. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos entonces vivir libres de culpa si no podemos actuar perfectamente como desearíamos? Andando en el espíritu. Pecamos cuando nos apartamos del espíritu. Los sentimientos de culpa y condenación son resultado del pecado. El diablo ve una hendidura y enseguida saca ventaja. El momento de la tentación es un punto crucial para lidiar si es que queremos vivir sin culpa. Una vez que hayamos cedido a la tentación y caído en pecado, en vez de intentar restaurarse usted mismo haciendo buenas obras, lo que es andar en la carne, pruebe volverse hacia el espíritu. En primer lugar, usted pecó porque se apartó del espíritu. Si continúa siguiendo a la carne, se sumergirá más y más en problemas y conflictos. Vuélvase y siga al espíritu, permitiendo que Él lo conduzca y lo guíe para corregir su situación. El espíritu siempre tiene la respuesta correcta para cada problema. Por ejemplo, el espíritu lo guiará al arrepentimiento que produce perdón de parte de Dios. Si confesamos libremente nuestros pecados, Él es fiel y justo debido a su propia naturaleza y promesas, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, todo lo que no está en conformidad con su voluntad de propósito. Primera de Juan 1:9. La carne nos conducirá a obras que se supone nos harán ganar el favor de Dios. La carne siempre intenta reparar los errores en vez de recibir simplemente el don de Dios de su perdón y restauración. Y es que esto me recuerda a Adán y Eva cuando pecaron en el paraíso. Ellos se escondieron, se alejaron de Dios y porque sentían culpa y vergüenza. Sin embargo, nosotros lo que Joyce Meyer nos aconseja acá es que procuremos ir pronto a Dios, pedirle perdón, y Él obviamente nos perdonará cuando estamos nosotros realmente arrepentidos. Sigamos.
Aborde la culpa. El Señor me dio una gran revelación acerca de la culpa. Me sentía culpable desde que tenía memoria. La culpa era mi constante compañera. Íbamos juntas a todas partes. Comenzó a muy temprana edad en mi vida, cuando fui objeto de abuso sexual. Aunque mi padre me decía que lo que me estaba haciendo no estaba mal, igual yo me sentía sucia y culpable. Por supuesto, cuando fui más mayor, supe que estaba mal, pero no tenía manera de pararlo. La culpa continuaba y crecía. ¿Qué es la culpa? ¿Qué se siente? La culpa es una pesadez, una carga insoportable que deprime el espíritu. Jesús es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Salmo 3:3. Satanás es nuestro acusador. Apocalipsis 12:10. Él quiere derribarnos. La culpa hace que todo se vea oscuro y pesado. Nos hace sentir hastiados y débiles. En realidad consume nuestra energía y socava la fuerza que necesitamos para resistir al pecado y a Satanás. El resultado es que la culpa y la condenación incrementan el pecado. Creo que yo era adicta a la culpa. No recuerdo haberme liberado nunca de la culpa. Aunque no hiciera nada particularmente malo o pecaminoso, siempre encontraba algo que me hacía sentir mal. Por ejemplo, un día estaba haciendo compras con mi constante compañera, la culpa. No recuerdo qué fue lo que hice mal esta vez, tampoco importa, siempre había algo. Estaba por salir del auto para entrar en un negocio cuando el Espíritu Santo me dijo: Joyce, ¿cómo piensas recibir perdón por este pecado? Yo sabía la respuesta correcta. Aceptaré el sacrificio que hizo Jesús por mí al morir en el Calvario, le contesté. Podemos saber la respuesta correcta, tener conocimiento intelectual, pero no aplicarlo a nuestra propia situación. El Espíritu Santo continuó diciéndome: ya veo, Joyce, ¿y cuándo vas a aceptar el sacrificio de Jesús? Una nueva revelación comenzó a brillar delante de mí. En ese momento supe que podía esperar 2 o 3 días sintiendo bastante culpa y luego aceptar el perdón de Dios, o podía recibir ese perdón en ese mismo momento. Parece gracioso, pero esto nos pasa, ¿verdad? Siempre decimos: ay, mañana le pido perdón, más tardecito, y realmente tendríamos que hacerlo inmediatamente. Pero volvamos a la lectura. Siempre pedía perdón de mis pecados enseguida, pero nunca los recibía hasta después de haber sentido que había sufrido suficiente como para pagar. Dios me hizo ver lo que estaba haciendo, cuánto dolor innecesario me estaba haciendo a mí misma. Hasta me hizo notar que lo que estaba haciendo ofendía a Jesús, que en esencia estaba diciendo: Señor, el sacrificio de tu vida y tu sangre fue bueno, pero no lo suficiente. Tengo que agregar mi obra de sentimientos de culpa antes de ser perdonada. Ese mismo día comencé a sentirme libre de culpa y condenación. Le encomiendo que haga usted lo mismo. Recuerde, la culpa no sirve para nada. No se logra nada, excepto lo siguiente. 1. La culpa le drena la energía y hasta puede enfermarle tanto física como mentalmente. La culpa interfiere en la relación con Dios. Hebreos 4:15-16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, el trono del favor inmerecido de Dios para con nosotros, pecadores, para que recibamos misericordia por nuestras fallas y hallemos gracia para la ayuda oportuna, la ayuda a tiempo, la que viene justo en el momento que la necesitamos. 3. La culpa como obra de la carne. Proclama que usted está pagando por su pecado. 4. La culpa drena su energía espiritual, lo deja débil e incapaz de resistir los nuevos ataques del enemigo.
La victoriosa lucha espiritual requiere el uso de la coraza de justicia. Efesios 6:14. La culpa lo llevará a pecar más. 5. La culpa ejerce tal presión sobre usted que le resulta difícil llevarse bien con la gente. Es casi imposible vivir con la carga de la culpa y seguir funcionando con el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23. Seguramente, después de leer esta lista de culpa, se dará cuenta de que es bueno renunciar a la culpa. Suéltela. Es del diablo y lo que quiere es impedir que usted disfrute la vida y la relación con el Señor. Si usted tiene muchos problemas en esta área de la culpa, necesitará pedirle a alguien que ore por usted. Si su fe es lo suficientemente fuerte, ore usted mismo, pero la culpa roba fe. Si usted ha vivido por mucho tiempo bajo una carga pesada de culpa y condenación, su fe necesitará ser fortalecida. Busque la ayuda que necesite. Niéguese a seguir viviendo aplastado bajo la carga de la culpa y la condenación. Y con respecto a la vergüenza, ahora que tenemos un entendimiento mayor acerca de la culpa, prestemos atención al tema de la vergüenza. Existe una vergüenza que es normal y saludable. Si pierdo o rompo algo que le pertenece a otra persona, me siento avergonzada de mi error. Desearía no haber sido tan descuidada o negligente. Lo lamento, pero puedo pedir perdón, recibirlo y seguir adelante con mi vida. La vergüenza saludable nos recuerda que somos seres humanos con debilidades y limitaciones. ¿Qué quiere decir Génesis 2:25 al declarar que en el jardín del Edén Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban? Además de no usar nada de ropa, creo que quiere decir que eran totalmente honestos y abiertos el uno con el otro, sin esconderse detrás de ninguna máscara, sin jugar ningún juego. Eran completamente libres para ser ellos mismos, porque no tenían vergüenza, pero después de cometer pecado, se escondieron. Génesis 3:6-8. La gente tendría que sentirse totalmente capaz de disfrutar libertad entre sí y con Dios, pero son muy pocos los que lo hacen. La mayoría de la gente aparenta lo que no es, presentan falsas personalidades y se esconden detrás de ellas. Actúan como si no sufrieran cuando están heridos o aparentan no necesitar a nadie cuando lo necesitan. Existe una vergüenza ponzoñosa que puede afectar drásticamente la calidad de vida de una persona. Esto ocurre cuando un individuo que ha sido maltratado o ha sido objeto de abuso empieza a internalizar la vergüenza que siente. No solo siente vergüenza por lo que le han hecho, sino que siente vergüenza de sí mismo por haber sido avasallado. Este individuo toma la venganza como el nudo central de su ser. Todo en su vida se envenena por sus emociones, por lo que se convierte en una persona vergonzosa. En una época yo era así, esta clase de persona, pero no sabía que tenía vergüenza de mí misma. Veía los resultados de la vergüenza en mi vida y trataba infructuosamente de lidiar con el fruto en vez de hacerlo con la raíz. La definición de la palabra vergüenza, por implicación citada en Génesis 2:25, es estar desilusionado, demorado, maldito. La palabra maldito significa estar frustrado o confundido. El diccionario define el verbo maldecir como irritarse contra, confundir, condenar, condenar un destino infeliz, criticar negativamente, causar la ruina, hacer fracasar. Si usted se toma el tiempo para analizar estas definiciones, descubrirá que la raíz de su problema es la vergüenza. Aborde la vergüenza. Permítame explicar algo en relación con la vergüenza de acuerdo con mi propia experiencia. Mi vida estaba llena de confusión porque estaba tratando desesperadamente de hacer las cosas bien para poder sentirme bien. Pero por mucho que lo intentara, siempre fracasaba. Era como que si estuviera predestinada a fracasar. De todas maneras, no fracasaba en todo.
Tenía éxito en la esfera social y en algunas otras áreas, pero fracasaba en el comportamiento cristiano. Siempre me sentía derrotada porque por mucho que lograra exteriormente, igual me seguía sintiendo mal conmigo misma interiormente. Sentía vergüenza de mí misma. No me gustaba la persona que era, no me gustaba mi personalidad básica. Constantemente rechazaba mi propia personalidad y trataba de ser una persona diferente que no podía llegar a ser. Discutiré este tema más a fondo en otro capítulo. Miles y miles de cristianos se pasan la vida en esta lamentable condición, viviendo lejos, muy lejos de la posición de justicia heredada por Dios y de la cual somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Lo sé porque yo era una de ellas. Fue un día maravilloso aquel en que el Espíritu Santo me guió para entender que la vergüenza era la raíz de muchos de mis problemas. Hay promesas en la palabra de Dios que nos aseguran que podemos ser liberados del sentimiento de vergüenza. Por ejemplo, en Isaías 61:7, en vez de vuestra vergüenza pasada, tendréis doble porción, y en vez de humillación, ellos, tu pueblo, gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de lo que pidieron en su tierra y tendrán alegría eterna. ¡Ajá! Examinemos este pasaje que nos promete doble recompensa. Una recompensa es un premio o una compensación por daños. En otras palabras, si usted confía en Dios y hace las cosas a su manera, Él se encargará de que usted sea recompensado de todas las injusticias hechas en su contra. Usted recibirá el doble de lo que haya sido despojado o haya perdido y tendrá alegría eterna. Esa es una promesa maravillosa y yo puedo respaldar la realidad de esa promesa. Dios ha hecho eso conmigo y también lo hará con usted. Otra promesa del Señor se encuentra en Isaías 54:4. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás seriamente de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más. ¡Ajá! ¡Doble ajá! Qué inspirador y alentador es saber que se puede olvidar del daño del pasado y que nunca tendrá que recordar seriamente esa época dolorosa. Hay una promesa más que usted puede reclamar si está siendo objeto de abuso o está siendo maltratada. Quizás usted sienta que el Señor le haya dicho que se mantenga en esa situación abusiva un tiempo más mientras Él trabaja en la persona que lo está maltratando. ¿Cómo se protege para no desarrollar una personalidad vergonzosa? La oración del salmista también puede hacer la suya. Guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 25:20. Dios puede guardarlo de la vergüenza. Le recomiendo que cada vez que padezca abuso emocional o verbal, ore simplemente pidiéndole a Dios que lo guarde de la culpa que intenta formarse en su ser. Use estas palabras del Salmo 25:20 como una espada de doble filo contra el enemigo, que en este caso es la vergüenza. A continuación hay un ejemplo de cómo esta manera de encarar la situación puede redundar en su beneficio. Conozco a la esposa de un pastor que no tiene ningún problema en las relaciones sexuales con su esposo, a pesar de haber sido abusada muchos años por sus familiares. Por otro lado, en mi caso particular, como consecuencia de haber sido objeto de abuso sexual, yo tuve muchos problemas para confrontar y sobreponerme en mis relaciones sexuales con mi esposo. ¿Qué fue lo que me marcó la diferencia? Al preguntarle a mi amiga, descubrí que ella había mantenido una fe muy fuerte en Dios durante toda su infancia. El abuso comenzó cuando llegó a los 14 años. Ya para entonces ella había disfrutado varios años de buena relación cristiana y tenía una activa vida de oración. Cada vez que la hacían objeto de abuso, ella oraba pidiendo a Dios que Él la cubriera para que eso no afectara la futura relación con su marido.
Ella sabía que un día se casaría con un pastor porque el Señor ya se lo había revelado. Sus oraciones la protegieron de la vergüenza y las ataduras en esa área. En mi caso, yo no sabía mucho acerca de Dios como para activar mi fe por medio de la oración. Por lo tanto, sufrí de vergüenza hasta que descubrí que tenía una base vergonzosa y conocí las promesas de Dios para liberarme. Usted también puede ser liberado de la vergüenza, que es el origen de muchos complejos problemas internos tales como alienación. Esto es un comportamiento compulsivo, drogas, alcohol, abuso de sustancias, desórdenes alimenticios, adicciones al dinero, al trabajo u a otras actividades, perversiones sexuales, excesiva necesidad de estar en control, falta de dominio propio o disciplina personal, murmuración, espíritu crítico, etc. Depresión, profundo sentido de inferioridad, pensar que algo anda mal conmigo. Síndrome de fracaso, soledad y aislamiento, falta de confianza, comportamiento neurótico. La persona neurótica asume demasiadas responsabilidades en momentos de conflicto, automáticamente asume que es su culpa. Perfeccionismo, timidez, todo tipo de temores, depresión, pues como piensa dentro de sí, así es. Proverbios 23:7. Para concluir, permítame decir algo en cuanto a la depresión. Gran cantidad de gente padece esta terrible condición, que tienen causas muy complejas, siendo la vergüenza una de ellas. Si usted es proclive a la depresión, eso puede ser una señal de un problema más profundo, una raíz de vergüenza. Quienes tienen una naturaleza vergonzosa piensan y hablan negativamente acerca de sí mismos. Esa manera equivocada de pensar y hablar pone una pesada carga sobre el espíritu. Este es un problema grande, ya que los seres humanos han sido creados por Dios para justicia, amor y aceptación. Dios siempre está derramando estas cosas sobre sus hijos, pero muchos de sus hijos no saben cómo recibirlo. Usted no puede recibir estas cosas de Dios si está en contra de sí mismo. Si usted tiene un problema en esta área, no se quede sentado viendo cómo el diablo lo destruye. Confronte a su enemigo espiritual tomando acción espiritual. Cambie su manera de pensar y de hablar intencionalmente. Comience a pensar y a decir cosas buenas con respecto a usted mismo. Haga una lista de lo que dice la palabra con respecto a usted y sus mejores cualidades. Confiéselo varias veces al día. Cosas como: soy la justicia de Dios en Cristo, 2 de Corintios 5:21. Dios me ama, Juan 3:16. Tengo dones y habilidades que me ha dado el Señor, Romanos 12:6-8. Soy precioso y valioso, Isaías 43:4, etc. Otra práctica sabia es hacerse una concienzuda examinación médica para descartar la posibilidad de alguna condición física que pudiese estar afectando su perspectiva mental y emocional. A no ser que su depresión sea causada por algún problema de salud, generalmente se podrá rastrear en la manera negativa de pensar y hablar, aun cuando la depresión se deba a una condición física, desequilibrio hormonal o químico, etc. El diablo aprovechará estas circunstancias. Él ofrecerá varios pensamientos negativos que, de recibirlos y meditar en ellos, solo conseguirá que el problema se vea peor de lo que realmente es. Repito, cuando usted se sienta deprimido, examine sus pensamientos. No es la voluntad de Dios que usted esté deprimido. Isaías 61:3 dice que el Señor nos ha dado un manto, o sea, una expresión de alabanza en vez de espíritu abatido. De acuerdo con el Salmo 3:3, Él es un escudo para nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Crea lo que la palabra dice que usted es y llegará a hacer eso. Crea lo que el diablo dice que usted es y llegará a hacerlo. La elección es suya. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. La elección está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que elegir qué pensamientos van a anidar en nuestra mente
y qué palabras vamos a decir con nuestra boca. Sencillamente podemos escoger lo que Dios quiere para nosotros. Dios siempre tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Él quiere que se realicen en nuestra vida, pero nosotros somos los que decidimos si se llegarán o no a realizar con los pensamientos y con los dichos de nuestra boca. Esto es vital para nuestra vida espiritual. Si nosotros queremos salir de esta situación de culpa y de vergüenza, tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos y lo que decimos. Espero que este capítulo les haya sido de bendición y que les pueda ayudar a poder ir sanando las heridas emocionales. Hasta aquí llegamos con este capítulo número 8 y pues los espero para la próxima. Un abrazo, bendiciones.